¿Cuál es el origen del corrido? Indudablemente nos enfrentamos a una forma particular, una forma en la cual predomina el octosílabo en una estructura estrófica. Se han dicho muchas teorías sobre cuál es su origen. Hay una que es la que ha tenido los argumentos más sólidos. Esto es, el corrido deriva del romance. Y esto tiene una lógica. El romance es de expresión hispánica de la balada. El romance vive en dobles octosílabos y puede también pasar a ser una composición estrófica en octosílabos. Ahora, dentro del romance tenemos varios estilos de romances. Por un lado tenemos el romance tradicional, un romance que vive en variantes, pero también tenemos aquello que se ha llamado el romance vulgar. Un romance que se caracteriza por un tono amarillista, por copiar temas y moldes de la alta cultura y que se transmite por pliegos sueltos y hojas volantes. Entonces, el corrido probablemente deriva de estas dos fuentes, el romance tradicional y el romance vulgar. Y da esta expresión particular. Esto que ha hecho que romances hispánicos se hayan acorridado. El corrido de Elena, que es la transformación del romance Bernal francés, o el romance de Delgadina, que en México vive en una forma totalmente acorridada. Hay otros autores que han señalado, por ejemplo, Merle Simmons, hablaba que ya desde la época virreinal se daba un contexto del corrido. No tenemos realmente una documentación concreta de esto y estaríamos hablando del romance. El mismo Américo Paredes rechazó esta tesis señalando que lo que había era una transmisión de romances. Por otro lado, otros autores como Stanford ven que puede derivar del villancico, forma también popular. Horacio Oliva cuando nos habla de un continuo que se da con especificidades regionales. Esto nos llevaría a pensar que entonces el corrido es distinto en cada región, y no es así. Podríamos hablar que el ámbito geográfico del corrido se desde el sur de Estados Unidos y penetra incluso hasta los países norteños de Sudamérica, como una forma perfectamente compatible con el romance. Ahora, ¿dónde tenemos situado el corrido en México? Hay quienes ubican su origen en la zona norte, hacia la frontera, que sería un poco lo que habla Américo Paredes. Por otro lado, hay quienes sitúan en la zona de Michoacán o en el Bajío, abarcando Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Y estaría en la ruta que va hacia el norte. Lo que sí es un hecho es que el corrido, como el romance, como la balada, es una forma que se da mucho más en el interior. Esto es, no es tan fácil encontrar corridos en Veracruz. La costa no prefiere la canción narrativa, sino la canción lírica. Esto, ¿cuál es la razón? Creo que no lo sabemos. Decir que es el clima sería verdaderamente muy ingenuo. Decir que es la alegría de la costa, pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que hay toda una zona en el norte del país que se ha adaptado musicalmente al corrido, pero que desde el altiplano va hacia el norte y funciona, y que se puede extender incluso hacia el sureste. Y tenemos que hay una influencia del corrido mexicano en determinadas versiones de romance recogidas incluso en Perú o en Venezuela. Entonces, el ámbito del corrido y su origen está en esta circulación del romancero, en sus dos vías. El romancero tradicional, transmitido fundamentalmente por la oralidad, o el romancero vulgar, popular, transmitido fundamentalmente por hojas sueltas, por pliegos
y que tiene una vida distinta, puesto que va a tocar temas diferentes. Y en ese sentido va a ser transmitido por individuos profesionalizados o semiprofesionalizados. Ahora, dentro de todo este contexto hay que tomar en cuenta que el corrido, el romance, la balada, también llenan una función noticiera. Esto es, que en determinados momentos, popularmente, era la manera en que llegaba la noticia sobre tragedias, sobre personajes, sobre hechos, de una manera literaria. Entonces, podemos hablar que el origen del corrido, que viene del siglo XIX, se va a integrar a formas ya preexistentes literarias en el contexto del México decimonónico.